¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Ay, me está estresando esto. No sabía que pasaba esto. Ya, un ratito, por favor, me disculpan. ¿Dónde está mi presentación? Ya. A ver, listo, entonces estamos acá les decía, ¿no? Preferible pedir dosaje de prolactina, ¿ok? Cuando la prolactina está elevada, obviamente, pues altera la producción de FSH, LH, por lo tanto, va a cursar con ciclos de anovulación, ¿ok? Igual, ¿no? La mayoría de veces pedimos dosaje de hormona tiroidea porque justamente eso también, ¿no? Altera las hormonas y se relacionan con problemas de fertilidad, sobre todo el hipotiroidismo, pero puede haber también con el hipertiroidismo también, ¿no? Pero sobre todo con hipotiroidismo. Hay hipotiroidismo subclínico, por eso es que generalmente pedimos dosaje de perfil tiroideo, ¿no? Ok. Factor peritoneal. Ok. Liliana, ¿se ve la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Entonces, hablamos de factor peritoneal, obviamente, cuando hablamos de, sobre todo, adherencias en la cavidad pélvica, ¿no? Las adherencias no se ven en la ecografía, o sea, no se van a ver tampoco en la histerosalpingografía. Entonces, por eso que algunos hablan de un factor especial, es factor peritoneal, ¿no? Pero la mayoría dicen un factor tubo peritoneal que iría junto, ¿no? Lo que es las trompas, el estudio de las trompas con el estudio de la cavidad pélvica, ¿no? Por eso hablan de un factor tubo peritoneal, ¿ok? Pero el factor peritoneal en sí no hay un examen, digamos, que no sea invasivo para definir si hay o no hay adherencias. Los focos endometriosis, por ejemplo, no se ven en la ecografía, ¿no? Salvo pues que sea un foco ya que tiene que ser grande y hecho por un ecografista especialista o que sepa detectar este tipo de focos endometriósicos, ¿no? Si no, si un endometrio es superficial, no se detecta en la ecografía, ¿no? Entonces, ¿y qué usamos entonces? La laparoscopía. ¿Ok? Entonces, si queremos evaluar el factor peritoneal, o sea, ver si hay adherencias o no, ¿ok? Y ver si hay focos endometriósicos o no, u otra patología, utilizamos la laparoscopía. ¿Ok? Es por eso que la mayoría de pacientes, una vez que uno termina, avanza con el estudio de todos los factores, no encontramos nada, la mayoría terminan en una laparoscopía para evaluar el factor peritoneal. Y de paso, algunos dicen recomendable evaluar la cavidad endometrial con una histeroscopía, ¿no? Pero la laparoscopía nos va a ayudar para definir, obviamente, pues el factor peritoneal. ¿Okay? En la cual una serie de trocas va a ingresar a través de la pared abdominal para evaluar eso, tanto sea diagnóstico o inclusive quirúrgica de alguna patología, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar en una laparoscopía, digamos, diagnóstica? Verla cómo están las trompas. A veces encontramos problemas de salpingitis, ¿okay? Inflamación de las trompas, ¿ok? A veces encontramos problemas de hidrosalpinx, o sea, las trompas dilatadas como salchichas, con presencia de líquido dentro de la trompa. Puede haber malformaciones tubáricas, ¿ok? Evaluar, les decía, si hay adherencias, si hay focos endometriosis en la cavidad pélvica. Entonces, pero de paso, hacer una prueba que se llama cromotubación. Entonces, si la histerosalpingografía nos va a decir, por ejemplo, que hay una obstrucción en la trompa, con esta prueba nos va a ayudar para confirmar eso, si es durante la laparoscopía. Entonces, no solamente es ver si la trompa está normal o no. Les decía, en este caso hay un hidrosalpinx, una trompa dilatada como una salchicha acá. Acá también hay problemas de alteraciones en la trompa y hay adherencias acá. ¿Okay? La cromotubación, ¿en qué consiste? Durante la misma laparoscopía, lo que hacemos es administrar azul de metileno, ¿ok? A través de una sonda, por el cuello del útero ingresa la sonda, se administra azul de metileno y el azul de metileno debería pasar por las trompas hacia la cavidad
abdominal, hacia cavidad pélvica, ¿no? Como estamos viendo directamente con la laparoscopía arriba, vemos directamente las trompas, ¿ok? El ayudante va a administrar el azúcar metileno vía vaginal, por a través del cuello del útero, obviamente. Vamos viendo vía laparoscópica si es que el azúcar metileno llega o pasa a la cavidad. Es más, si hay obstrucción, vemos que el colorante, el azul de metileno, llega hasta cierto tope y ya no pasa, ¿no? Entonces, más o menos podemos definir dónde está la obstrucción, a qué nivel. Y si hay obstrucción, definir si se puede manejar o no. O sea, si es candidata para hacer una recanalización tubárica, que se puede hacer en el mismo momento si dominan la laparoscopía, para hacer una recanalización tubárica en ese momento, o programarlo para después, para una recanalización tubárica con cirugía abierta, ¿no? ¿Okay? Entonces, la laparoscopía me va a ayudar tanto para definir el factor peritoneal y de paso hacer la cromotubación para ver permeabilidad tubárica. ¿Okay? Sobre todo en pacientes que la histerosalpingografía me reportó que hay obstrucción tubárica. Me va a ayudar para definir hasta dónde está la obstrucción y si es operable o no. ¿Okay? Entonces, no solamente entonces va a ser para tratar quistes, eso, ¿no? Que obviamente de paso, pues si hay un quiste por ahí, tenemos que manejar, si hay adherencia, hay que liberar todo, ¿no? Para dejar libre la cavidad. Ok. En cuanto al factor masculino, ¿ya? Ahora voy a tratar de correr un poquito más. Me he tomado la libertad de coger unos minutos más, porque me dijeron que mi compañera tenía un problema, un percance, obviamente, pues, familiar, y puedo tomar esos minutos, ¿no? ¿Ok? Salvo si alguno por ahí tiene actividades, bueno, es libre ya porque estamos fuera de la hora, ¿no? Pero por eso he tratado de ser lento para que más o menos me puedan entender y desarrollar bien el tema, ¿no? Por eso no estoy corriendo. Pero bueno, a partir de acá, con vista del tiempo, ya voy a tratar de acelerar un poco más, ¿ya? Bueno, entonces, factor masculino. Igual, cuando hablamos de factor masculino, al igual que el femenino, hay que hacer una buena historia clínica. ¿Ok? Teniendo en cuenta ciertos antecedentes, como por ejemplo, preguntar si ha habido problemas de criptorquidia en la niñez, de pronto le han operado por eso, o problemas de orquitis o infecciones a nivel genital, ¿okay? Tipo alguna ITS, alguna tuberculosis, que también puede afectar a los genitales. ¿Ok? Si fuma o no, utiliza alguna droga, alcohol, o ha sido sometido a radioterapias, quimioterapias por alguna patología. ¿Ok? Esto podríamos investigar nosotros, lo que es la historia clínica. ¿Ok? Pero si ya es al examen físico, generalmente el urólogo no realiza el examen físico al varón, ¿no? Entonces ya ahí le pedimos que vaya al urólogo. ¿Ok? Que de pronto, si no hay urólogo, podría hacerlo el médico, pero tendría que estar capacitado en qué va a detectar en el examen físico. ¿Ok? Tamaño testicular, ¿ok? Va a ver si hay varicoceles o no, o sea, qué va a detectar el ginecólogo en el examen físico. Entonces, y obviamente eso ya es campo del urólogo. Es por eso que en la consulta, si va acompañado con la pareja, podemos investigar en la historia clínica estos antecedentes, ¿no? Pero si es para el examen físico, generalmente diríamos para el urólogo. ¿Okay? Lo que sí pedimos es el espermatograma, o sea, ahí no vamos a esperar que vaya el urólogo para que le pida esa prueba, ¿no? Ahí sí damos la orden para el espermatograma para el varón. ¿Okay? Y es la prueba por excelencia en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las causas que debemos pensar de causa diferente en el varón? ¿Ok? En caso de testículos no descendidos, una criptorquidia, ¿ok? Problemas hormonales también, alteraciones o malformaciones en la cantidad de espermatozoides, en la morfología, en la movilidad, que eso lo vamos a ver en el espermatograma, ¿ok? Infecciones, de pronto ha tenido parotiditis que afectó también al testículo y obviamente hay alteraciones por ahí. Les decía, radiación, radioterapia, quimioterapia, por alguna cáncer que haya tenido por ahí. ¿Ok? Cirugías previas en la nivel de la cavidad pélvica. ¿Ok? De pronto investigar si fuma o no fuma, si hay enfermedades crónicas. ¿Ok? También me interesa ver el índice de masa corporal para ver si la paciente, el paciente es obeso o no, ¿ok? Y por ahí pensar en problemas de obstrucción de los conductos deferentes, ¿ok? Entonces, en cualquiera de estos puede estar el problema, ¿ok?
Entonces, les decía, el examen físico, básicamente derivamos al urólogo, lo que sí pedimos es el espermatograma, o en este caso, como lo conocen, también se le conoce como semiograma, ¿no? ¿Okay? Pero semiograma ustedes dicen estudio del semen, ¿no? Pero algunos confunden con que sea el estudio solamente del líquido de la vesícula seminal, ¿no? Entonces, por eso es que algunos, por eso es el que más usado es espermatograma y no semiograma, ¿no? Ok. Entonces, hacer una buena análisis, sí, obviamente, ¿okay? Tanto de la parte médica como también de la vida sexual, también de la pareja, ¿no? ¿Okay? Y, obviamente, el espermatograma, la evaluación endocrina también se puede hacer, también descartar problemas de tiroides en el varón, problemas, pero también se puede hacer dosaje de FSH, LH en el varón, ¿okay? Y si sospechamos por ahí un problema, digamos, de mosaicismo, algún problema cromosómico, también pedir la prueba de cariotipo, tanto en el varón como en la mujer. ¿Ok? Entonces, parte del manejo para mejorar, digamos, la calidad espermática está pues una dieta adecuada, una dieta sana, saludable, realizar actividad física habitual, ¿ok? Por ahí algunos dicen algunos suplementos vitamínicos que pueden ayudar a mejorar la calidad espermática, un poco discutible, ¿no? Con que lleven una alimentación sana, saludable es suficiente. ¿Ok? Entonces, efectos de la edad sobre el espermatograma. Obviamente, pues también igual como en la mujer afecta la calidad ovárica, acá también la edad afecta la calidad espermática, ¿no? Entonces, se ha visto que con la edad, obviamente, pues, disminuye el volumen, ¿okay? Se afecta la movilidad de los espermatozoides, va a haber mayor fragmentación del ADN espermático, que es a nivel de la cabeza del espermatozoide, ¿ok? Y obviamente mayor problema de alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, a mayor edad, entonces mayor problemas en el espermatograma. ¿Okay? Si hablamos de las causas masculinas, podemos agruparlo en 4 grupos, digamos, ¿no? Las causas pretesticulares, es decir, que el problema esté a nivel del hipotálamo, el hipófisis, es decir, problemas hormonales, ¿ok? Las causas testiculares, o sea, que esté en la misma gónada, en el mismo testículo el problema, que no produzca adecuada cantidad de espermatozoides. Las causas posttesticulares, en la cual el problema está en las vías por donde salen los espermatozoides, ¿ok? En el conducto deferente, a través de la uretra, ¿ok? O que el problema sea a nivel espermático, o sea, esté alterada en la forma, en la movilidad de los espermatozoides, ¿ok? Entonces, esos son los 4 grandes grupos en los cuales podemos clasificar las causas, ¿no? Del factor masculino. ¿Ok? Bueno, esto es más de lo mismo, el factor pretesticular está a nivel central, hipotálamo hipófisis. ¿Ok? El factor testicular a nivel del testículo y el posttesticular a nivel de las vías por donde salen los espermatozoides. ¿Ok? Entonces, te decía, también se puede dosar el LH, FDH en el varón. ¿Ok? No es que nosotros no tengamos nada de eso, pero hay cantidades adecuadas para el varón, ¿no? Y si hay alteración en eso, puede alterar la espermatogénesis. La espermatogénesis generalmente dura un promedio de 90 días, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese proceso de 90 días uno debe, digamos, alimentarse algo saludable, no consumir drogas ni alcohol, etcétera, ¿no? No es que solamente sea de la última semana dejo de tomar alcohol y punto, ¿no? Es todo un proceso en el cual desarrolla la espermatogénesis 90 días en este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces, otros factores, obviamente, pues pensar en alteraciones cromosómicas, en problemas de quimioterapia, radioterapia, y por ahí tal vez lo más frecuente que encontramos en el examen físico sea problemas de varicocele. El varicocele, al aumentar la temperatura a nivel testicular, obviamente va a alterar la espermatogénesis, ¿no? Ahora, la obstrucción de los conductos deferentes o conductos seminales, no esperemos palpar ahí la obstrucción, ¿no? La mayoría de veces obviamente van a palpar el cordón espermático, pero lo palpan aparentemente bien, normal, ¿no? Pero puede haber obstrucción en esa zona. Entonces, dentro de los factores posttesticulares también tenemos las causas infecciosas, ¿okay? Problemas de impotencia sexual
y la eyaculación retrógrada. ¿Okay? Es decir, hay eyaculación, pero los espermatozoides van hacia la vejiga. Eso se llama eyaculación retrógrada. ¿Okay? Bueno, obviamente guarda relación con problemas de la vesícula seminal y sobre todo con problemas de próstata, ¿no? Que pueden conllevar a que aumente más la eyaculación retrógrada, ¿no? Bueno, esto de acá es pregunta de examen de varios años, ¿ok? Sobre la evaluación, sobre las características del espermatograma. Entonces, actualmente nos regimos con los valores referenciales que nos ha dado la OMS en el 2010, ¿ok? Entonces, hay valores referenciales del 1999 que ya están en desuso. Actualmente nos regimos con los criterios que da la OMS desde el 2010. Entonces, mire, el volumen, ¿ok? El volumen de eyaculación actualmente se dice normal cuando es de 1.5 a más, ¿ok? Mayor de 1.5 mililitros. En cuanto a la concentración espermática, se habla más de 15 millones por mililitro. Antiguamente eran 20 millones, ¿ok? Igual como el volumen, antes era 2 mililitros, ahora es 1.5, ¿ok? Entonces, actualmente hablamos de mayor de 15 millones por mililitro de la concentración espermática. Cuando hablamos, digamos, concentración total, obviamente multipliquen pues 15 millones por 1.5 mililitros, te va a salir más o menos cerca de los 40.000 por ahí, ¿no? Bueno, en este caso 39 millones, perdón. Bueno, cuando hablamos de formas móviles de los espermatozoides, ¿okay? Tanto móvil, progresiva y no progresiva, el parámetro es 40%. Pero lo que más nos ayuda es esto, la motilidad progresiva, es decir, los espermatozoides que se mueven y avanzan, ¿okay? Progresiva. Tiene que estar por encima del 32%. ¿Okay? Y el otro parámetro que usamos es esto, en cuanto a las formas normales. Tiene que estar más del 4% en las formas normales. Ustedes dirán, pues si es 4% formas normales, o sea que el 96% serían anormales. Como ustedes ven, basta con que el 4% mínimo, 4% sean normales para lograr que sea un espermatograma adecuado. ¿Okay? Ahora, los espermatogramas tampoco se pueden hacer en cualquier laboratorio, tiene que ser un laboratorio de garantía. ¿Okay? Entonces, les comento, por ejemplo, algo, ¿no? Mandamos a un espermatograma a un paciente y al final se hizo en un laboratorio X y salió todos bastante anormales, ¿no? ¿Y dónde estaba el problema? Porque después le repetimos otro en otro laboratorio y salió bien, salió normal. ¿Dónde estaba el problema? En la recolección de la muestra. Que habían recolectado la muestra en un frasco, en un frasco, en los frascos de urocultivo, ¿sí? En los frascos que usamos para el cultivo de orina, que son estériles, obviamente. En esos frascos había recolectado la muestra. Y obviamente, pues, sabemos que un buen laboratorio sabe que no está permitido recolectar la muestra para espermatograma en un frasco de plástico, tiene que ser frasco de vidrio, ¿no? Obviamente estéril, ¿no? Entonces, con ese solo hecho, nos salió mal la prueba, por ejemplo, ¿ok? Y así, por eso tienen lugares de garantía. Bueno, este es el resumen del espermatograma, les decía, volumen, más de 1.5, recuento, más de 15 millones, morfología progresiva, más del 32%, y en la morfología que más del 4% que sean formas normales. ¿Ok? Esos son los parámetros que deben memorizarse sí o sí. Entonces, en base a eso, vamos a tener ciertas patologías. Por ejemplo, ciertas alteraciones, perdón. Hablamos de la concentración, que sea baja o que sea adecuada, en cuanto a la cantidad hablando. En cuanto a la movilidad, hablamos que sean móviles, ¿ok? O mala movilidad, ¿okay? En cuanto a la forma normal o forma anormal. Entonces, estos tres parámetros son los que debemos determinar, ¿okay? En el espermatograma. O sea, la cantidad, la movilidad y la morfología. Eso es digamos, lo básico, ¿no? Entonces, los espermatozoides tienen, digamos, cabeza, cuello y cola. Puede haber alteración en cualquiera de ellos.
o en la parte del acrosoma, que es la parte más anterior de la cabeza del espermatozoide, ¿no? Y en la cabeza es donde va el ADN. Entonces, mire, cuando hablamos de concentración, les mencioné, normal más de 15 millones. ¿Ok? Si está entre 15 millones y 100.000, oligospermia, o oligosospermia también se considera. ¿Ok? Oligosospermia. Menos de 100.000, criptosospermia. Entonces, son los dos términos usados, ¿no? Si la concentración está entre 15 millones y 100.000, es oligosospermia, menos de 100.000, criptosospermia. ¿Okay? Y obviamente si no hay nada es asospermia, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la movilidad, hablamos de movilidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. La movilidad tipo A es aquella en la cual el espermatozoide avanza en forma directa, en forma recta, digamos, es progresiva. La movilidad tipo B también avanza, pero avanza en forma ondulante o en forma oblicua, ¿no? Entonces, es movilidad tipo B. Y la movilidad tipo C es aquel espermatozoide en el cual se mueve, pero sobre su propio eje, o sea, no avanza. ¿Ok? Y el tipo D son los inmóviles, o sea, no se mueven. ¿Ok? Entonces, acá lo que interesa es los que se mueven y avanzan, obviamente, ¿no? La movilidad tipo A y tipo B. Es por eso que cuando les mencionan acá movilidad progresiva, que tiene que ser mayor del 32%, se refiere a esto, ¿no? A la movilidad tipo A más B. O sea, A más B tiene que ser más del 32%. Pero si hablamos de A más B más C, o sea, que se muevan, ¿ok? Hablamos de con una movilidad que sea mayor del 40%, ¿no? Con una movilidad mayor del 40%. Entonces, pero acá lo que más usamos, les decía, es la movilidad progresiva, que tiene que ser más del 32%. O sea, movilidad tipo A y tipo B, lo que más nos interesa. ¿Ok? Entonces, en resumen, repito, movilidad tipo A más B, hablamos de movilidad progresiva, dice mayor del 32%. ¿Okay? En cuanto a la morfología, a la forma de la mujer, obviamente pues hay una forma normal y hay ciertos defectos. El defecto puede estar tanto en la cabeza del espermatozoide, ¿ok? En el acrosoma, puede estar el defecto en el cuello del espermatozoide o en la cola. En cualquiera de esos puede estar la alteración, ¿ok? Entonces, hablamos de un espermatograma, digamos, normal cuando es mayor o igual al 4% de espermatozoides normales. ¿Okay? ¿Cómo se llama si están alterados? Teratosospermia. ¿Okay? Teratosospermia es cuando hay menos del 4% de espermatozoides normales. ¿Okay? Y cuando la movilidad está alterada, o sea, es la astenosospermia. Por acá ahorita lo voy a encontrar. Bueno. O sea, cuando la movilidad está disminuida es astenosospermia, ¿ok? O sea, astenio suena a astenia, cansado, ¿cierto? Que no es cansado, que no se mueve, ¿cierto? Entonces, cuando la movilidad es menos del 32% de progresiva, se llama astenospermia o astenosospermia, ¿ok? Entonces hay una mala movilidad. Pero perdón, cuando hay combinaciones también, hay unos términos, ciertas combinaciones, por ejemplo, ¿no? Si hay baja concentración y baja movilidad, ¿ok? Oligostenosospermia, ¿no? Son para complicarles la vida, digamos, ¿no? Pero con lo que le dije al principio es suficiente con que así aprendan eso, ¿no? Ahora, pasando ya al tratamiento de la infertilidad, al manejo. Hasta ahora hemos hecho todo el estudio de infertilidad, ¿ya? En la cual hemos investigado todos los factores, tanto del varón como del factor femenino, ¿ok? Entonces, ahora ya hemos encontrado a través de una causa, o a veces no encontramos ninguna causa, todo está normal. Entonces, el manejo en sí depende del factor alterado. Póngase, pues si encontramos un mioma submucoso o un pólipo, hay que sacar el pólipo, hay que manejar el mioma. Si encontramos una obstrucción tubárica, hay que ver si es factible o no recanalizar la trompa. ¿Ok? Si encontramos un factor ovárico, que ya obviamente hay una insuficiencia ovárica, hay que ver cuál va a ser el valor. Entonces,
el manejo depende del factor que esté afectado o el factor alterado, ¿ok? Pero lo que no se recomienda es pues iniciar un tratamiento o un manejo de infertilidad sin antes haber estudiado a la pareja o a los dos, no me refiero a la pareja, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque imagínense de pronto están haciendo una estimulación ovárica y las trompas están obstruidas, o sea, no sirve de nada, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, el tratamiento, le decía, se resumen en dos grandes grupos. Fertilización asistida de baja complejidad y de alta complejidad. De baja complejidad se refiere básicamente al coito dirigido y a la inseminación intrauterina. Es básicamente eso, de baja complejidad, en la cual hay que inducir ovulación, ¿okay?, para hacer esto de acá, o coito dirigido o inseminación intrauterina. Si ya vamos a hacer procesos de fertilización, como por ejemplo transferencia intratubárica de gametos, fertilización in vitro, inyección intracitoplasmática, transferencia de ovocitos microinyectados, etcétera, diferentes formas que hay, son procedimientos de alta complejidad. Actualmente los más usados es el BIF o FIP, fertilización in vitro, que vamos a explicarles sobre eso, y el ICSI, o la inyección intracitoplasmática. Son los dos procedimientos más usados actualmente. ¿Ok? Pero vamos a ver también los de baja complejidad, ¿listo? Entonces, en un ciclo normal, el ovario produce básicamente un folículo, ¿sí? Ciclo natural. Pero en ciclos estimulados, o sea, cuando hay estimulación ovárica, ¿ok?, el objetivo es lograr más de un folículo. Y generalmente sí se logra, ¿no? Entonces, para eso existe lo que es la estimulación ovárica. ¿Okay? Hablar de estimulación ovárica, ¿okay?, es empezar con una clase y obviamente pues nos da falta tiempo. Entonces, pero en resumen, acá les pongo, el objetivo es estimular al ovario para que produzca folículos, llegue a la ovulación y obviamente pues esto, ¿ok?, sincronizarlo con, ya sea con la relación sexual, con el coito dirigido, con la inseminación o con un proceso de alta complejidad. ¿Ok? Uy, otra vez, no puede ser. Bueno. Ok, avanzar. Inducción de ovulación. ¿Ok? Entonces, diferentes formas. Desde el letrozol, desde el citrato de clomifeno o desde usar otros compuestos ya mucho más avanzados. ¿Ok? Solamente para mencionarles, hay, por ejemplo, inducción de ovulación con letrozol o con citrato de clomifeno, que tal vez el más básico, el más usado es el citrato de clomifeno, que acá les muestro, ¿ok? En la cual el clomifeno viene de 50 miligramos, en la cual vamos a dar, obviamente, pues empezamos el día 2, 50 miligramos, una pastilla al día por 5 días. Si no responde con 50, al siguiente ciclo subimos a 100. Si no, al otro ciclo a 150 y es la dosis máxima de 150 miligramos al día, ¿no? Obviamente, hacer coincidir con, después de eso, inducir ovulación, ¿okay?, y hacer coincidir con la inseminación o con el procedimiento de alta complejidad que vamos a hacer, ¿no? Pero el objetivo de la inducción de ovulación es obtener varios folículos, ¿ok? La estimulación ovárica con inducción es bastante compleja. Obviamente, ya digamos, en ciclos más avanzados podemos utilizar análogos de GnRH, gonadotrofinas. Hay protocolos para ciclos cortos, ciclos largos, etcétera, ¿no? Pero ya acá utilizamos lo que es análogo de GnRH, que básicamente son ampollas, las gonadotrofinas, que básicamente son ampollas, ¿no? Entonces son ya, digamos, inducciones de ovulación con otros compuestos ya un poco más caros, obviamente, pues por eso es que, digamos, lo básico, les decía, citrato de clomifeno, letrozol, ¿no? Pero ya hay otros procedimientos mucho más avanzados, ¿no? En la cual usamos análogos de GnRH, usamos gonadotrofinas en inyecciones, obviamente. Pues tenemos que inducir ovulación con una inyección de HCG, ¿okay?, y 3 días después
hacer los procedimientos que sean necesarios. ¿Okay? Entonces, veamos. Pero no es, digamos, inocuo. La estimulación ovárica puede llegar a ser un síndrome de hiperestimulación ovárica, o sea, que el ovario responda de forma exagerada y puede haber complicaciones. ¿Okay? Retención de líquido a nivel abdominal, que se manifiesta con hinchazón de abdomen, náuseas, vómitos, disminución en la diuresis, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿ok? Y eso se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, que hay que tener cuidado. O sea, no hay que libremente dar la estimulación, ¿no? Ovárica. Hay cuadros leves, moderados y graves. Los cuadros más graves pueden tener inclusive hasta problemas de daño hepático, daño renal y procesos trombóticos. Entonces, imagínense inducir ovulación y terminar con ese tipo de complicaciones, ¿no? ¿Ok? En la cual obviamente pues, puede haber daño hepático, problema de trombosis y un desequilibrio hidroelectrolítico, que inclusive puede llevar a daño renal, ¿okay? A complicaciones pulmonares e inclusive la muerte, ¿no? En estos casos es raro, felizmente, ese tipo de complicaciones, ¿no? Pero tener en cuenta eso, ¿ok? Bueno, la inseminación intrauterina, ¿ya? Bueno, si se me corta voy a salir y vuelvo a ingresar, por favor, ¿ya? Si, la inseminación intrauterina, obviamente, pues es un procedimiento de baja complejidad. ¿En qué consiste? En obtener la muestra del varón, ¿ok? Los espermatozoides, obviamente, siempre y cuando el estudio ha salido normal, un espermatograma normal, ¿ok? Capacitarlo, hacer la capacitación espermática y hacer coincidir con la ovulación o la inducción de ovulación y poner los espermatozoides capacitados dentro de la cavidad uterina para que sigan su camino y se encuentren con el óvulo, ¿sí? Entonces, de esta forma, les decía, saltamos el factor cervical. O sea, acá no, digamos, no me interesa si tiene o no tiene anticuerpos, porque al poner el catéter en la cavidad endometrial ya estoy saltando ese factor, el factor cervical, ¿no? ¿Okay? Y entonces, y esperar que se una el óvulo con el espermatozoide, tal como ocurre en la forma natural normal, ¿no? Entonces, esa es la inseminación intrauterina. Obviamente, para hacer la inseminación tiene que haber una capacitación espermática previa, ¿okay? Que eso se encarga el biólogo, ¿no? De hacerlo, ¿ok? Ahora, recordemos que en una capacitación espermática natural, obviamente, pues todo un proceso en el cual la mayoría de capacitación se va a producir a nivel del moco cervical, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capacitación durante todo el proceso de espermatogénesis a nivel del testículo, el proceso a nivel del epidídimo, cuando ingresa a nivel de la vagina, del cérvix, de la cavidad uterina y de la trompa, en todo ese proceso, ¿okay? Va a ayudar a que haya una capacitación espermática natural. ¿Okay? Pero cuando hacemos in vitro, tenemos que hacer la capacitación espermática, ¿okay? En el laboratorio. Y para eso nos ayuda el biólogo capacitado en este tipo de procesos, obviamente, ¿no? Hay varias formas. La más usada es la capacitación espermática por gradiente de densidad, ¿okay? Pero existen otras formas. Esta es la más usada actualmente, ¿ok? Entonces, para hacer el proceso de fertilización asistida, o sea, procedimientos ya de alta complejidad, entonces, primero, hacemos la estimulación ovárica con el objetivo de tener varios folículos. Hay que hacer de todas maneras la captación de esos folículos solamente vía vaginal, guiado por ecografía con agujas especiales. Hay que hacer la captación de los folículos, ¿ok? Y obtener la muestra de espermatozoides por parte del varón, obtener la muestra, ¿okay? Una vez obtenido el folículo, obtener los espermatozoides, ver cuál va a ser el procedimiento que se va a hacer, ¿okay? Entonces, hacer la fecundación, ¿okay? Durante los procesos que vamos a hacer más adelante, ¿okay? Hacer el cultivo de embriones y estos embriones al final, ¿okay? Hacer la transferencia embrionaria para ubicar el embrión a nivel de la cavidad uterina. Entonces, todo un proceso, ¿okay? Que acá obviamente es un súper resumen,
¿ok? Que hay que hacer para lograr la fertilización asistida. Les decía, los más usados es el ICSI y el FIV convencional. Entonces, en el FIV convencional, ¿qué hacemos? En el FIV convencional, lo que vamos a hacer, obviamente, es el óvulo obtenido más el espermatozoide capacitado, le vamos a, en el laboratorio, en una placa Petri, se van a colocar para que se unan, ¿ok? Como si fuera en forma natural a nivel de la trompa, ¿no? Para que se unan, se encuentran y se unan, ¿ok? Y una vez obtenido la fecundación, colócalo dentro del útero. Ese es el FIV convencional. El ICSI o microinyección espermática, ¿ok? O inyección intracitoplasmática, en la cual fijamos al óvulo a través de una micropipeta, vamos a colocar el espermatozoide dentro del óvulo para que se una al núcleo, ¿ok? Y siga todo su proceso. Entonces, ese es el ICSI. Les decía, son los dos procesos más usados en la actualidad, ¿ok? Entonces, para el FIV convencional, obtenemos el óvulo, el espermatozoide, que se unen en una placa Petri en el laboratorio, cultivamos los embriones y luego existe la transferencia embrionaria. Generalmente se hace al tercer día, ¿no? Al tercer día. ¿Ok? Pero, póngase que, pero para eso necesitamos adecuada cantidad de espermatozoides, ¿no? ¿Ok? Pero póngase que no hay espermatozoides o solamente es la cantidad mínima necesaria, entonces, inclusive podemos llegar a hacer una aspiración a nivel del epidídimo o biopsia testicular para obtener espermatozoides, ¿no? Para lograr hacer, digamos, un ICSI, ¿no? O sea, una inyección intracitoplasmática, en la cual basta un óvulo y un espermatozoide para hacer la unión, ¿no? Ahora, hay, una vez hecho, digamos, una vez logrado el embrión, hay que, algunos casos, hay que hacer el diagnóstico genético preimplantación. ¿Ok? Entonces, acá les muestro, por ejemplo, se une mediante un ICSI, óvulo y espermatozoide, se logran los embriones embrionario. Acá al tercer día es donde se va a sacar una célula de este embrión para el estudio genético. Una vez hecho el estudio genético, ¿ok? Al quinto día